Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y también nos lees en la web. Revisamos de inmediato las principales informaciones para esta jornada. PDI realiza diligencias en el Senado por investigación contra Camila Flores por presunto fraude al fisco. Mega reforma del gobierno genera advertencias por impacto fiscal. Diputados de oposición impulsan comisión investigadora por recortes a programas sociales. El Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile. En el ámbito internacional, Trump ofrece poner fin al bloqueo en el Estrecho de Hormuz bajo estricta condición de cumplimiento por parte de Irán. Comenzamos con una noticia que se encuentra en pleno desarrollo porque funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron este miércoles hasta las dependencias del Senado en Valparaíso en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco. La diligencia estaba enfocada inicialmente en concretar una entrada y registro en oficinas vinculadas a la parlamentaria de Renovación Nacional por una causa encabezada por el fiscal Paolo Casiglione. La investigación surgió luego que una denuncia anónima, dada a conocer en abril pasado, donde se acusa que cuando Flores era diputada, habría solicitado a través de una asesora que colaboradores entregaran parte de sus sueldos financiados por la Cámara de Diputadas y Diputados. Según antecedentes revelados por CIPER, la Fiscalía ya cuenta con declaraciones de un ex asesor de la parlamentaria, quien habría entregado registros bancarios y conversaciones de WhatsApp relacionadas con los presuntos traspasos de dineros investigados. En paralelo, durante este jueves, el Consejo de Defensa de Estado Regional de Valparaíso revisará los antecedentes del caso en su comité penal, instancia que podría definir futuras acciones judiciales. Hasta ahora, la senadora no se ha referido públicamente a estas nuevas diligencias realizadas por la PDI. A esta hora nos vamos a las calles de nuestra región, nos vamos hasta la comuna de Villa Alemana con nuestra unidad móvil y el periodista Daniel Zunino. Adelante, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo Suárez? Nos encontramos en esta hora en la estación La Concepción, en la comuna de Villa Alemana, donde se aprecia un importante flujo de pasajeros utilizando, habíamos visto antes un ferrocarril. Está lleno, claro, especialmente en dirección hacia Limache y al interior, en un horario marcado por el retorno desde la costa. Claro, estábamos hablando de que mucha gente está retornando por la lluvia desde la costa, porque recordemos, de acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, durante esta jornada se han registrado precipitaciones que alcanzan los 7,5 milímetros en Viña del Mar y 13,2 milímetros en Valparaíso. Cifras que reflejan un sistema frontal que ya comienza a sentirse en la región de Valparaíso y que ha incidido, bien digo, también el desplazamiento de las personas. Pese a estas condiciones, el servicio de Metro Valparaíso se mantiene operando con total normalidad. En este punto se observa un alto flujo de usuarios que llegan desde el puerto y distintos sectores de la costa, muchos de ellos retornando a sus hogares, ya quienes estudian también en jornada de mañana a las comunas del interior como Quilpué, Villa Alemana y Limache. Claro, en este momento tenemos andenes, estamos mostrando los andenes de Metro Valparaíso. En este momento no ha pasado ningún metro, pasó uno hace poco, como te decía Ricardo, con harta gente dentro de él. Los trenes están cumpliendo su itinerario y pasajeros resguardándose del frío, claro, propio de esta jornada. Estamos en un contexto de sistema frontal de transporte, claro, donde el transporte ferroviario se transforma en una alternativa clave frente a eventuales complicaciones viales producto de la lluvia. Por ahora la situación es de normalidad, Ricardo, en este punto de la red, con un flujo alto pero ordenado en medio de este sistema frontal que te mencionaba en un principio, que comienza a marcar presencia en nuestra región de Valparaíso.
¿Cuál es la situación a esta hora, Daniel, ahí en Villa Alemana? Porque acá en la jornada de hoy tuvimos lluvia en Concón en el principio de la mañana, pero ahora ya amainó y no hay precipitaciones, no así en la zona interior que se nos informaba hace pocos minutos a través de la radio que habían chubascos. Sí, la lluvia cesó. Hubo lluvia en un momento, Ricardo, pero la lluvia cesó y claro, las primeras precipitaciones asociadas a este sistema frontal no se han visto tanto acá en el interior, pero sí en la costa, zona costera de Viña del Mar y Valparaíso. Y claro, este miércoles se ve afectado en la zona central y ya comienza a generar complicaciones en el tránsito del Gran Valparaíso con diversos accidentes también reportados durante la jornada. Uno de los hechos se registró en la rotonda El Trébol, en la comuna de Viña del Mar, punto que conecta el troncal urbano con la ruta Las Palmas, donde conductores alertan también sobre el volcamiento de un vehículo menor, generando preocupación entre quienes transitaban por el sector en dirección hacia Placilla de Peñuelas. Después de esto, posteriormente, Ricardo, se reportó un segundo accidente en Avenida La Marina, a la altura del Club Unión Árabe de Viña del Mar, en dirección al puente Casino. En ese lugar se informó de un rescate de vehicular simple tras el choque de un automóvil contra un muro. Lamentable noticia también que tenemos que dar, Ricardo. Y ya pasado el mediodía, cercano a las 12 del día, Bomberos reportó un nuevo accidente de tránsito, esta vez en el camino internacional de Viña del Mar, en dirección hacia Quilpué, donde un camión también de carga sufrió un desbarrancamiento, activando una nueva emergencia en la ciudad. Así que jornada también cargada de los accidentes, también marcada por accidentes lamentables. La gente tiene que entender que hay que disminuir la velocidad en este tipo de sistemas frontales. El pavimento se torna un poco resbaladizo, bien digo, y hay que tener precauciones, mantener las distancias correspondientes, no correr. Para aquellos que les gusta correr en carretera, no correr, se recomienda no correr en estas circunstancias. Ahora viene llegando un metro Valparaíso, Ricardo. Sí, lo vemos. ¿Cómo viene de gente, Daniel? ¿Y se va o viene hacia el puerto? Ese viene del puerto. Ese viene desde Limache. Puerto. Vamos, exactamente, viene a Limache. Este viene un tanto más vacío que el anterior. Vamos a ver, claro, hay inyecciones de transporte también que, claro, otras salen un poco más llenas, otras la verdad es que no tienen tanta acopio de personas. Sí, importante el movimiento que genera también la lluvia, el mal tiempo, digámoslo entre comillas, mal tiempo, ¿no? Que a esta hora se hizo sentir en la mañana de hoy en la zona costera, y eso también, como decías tú al inicio de este contacto, Daniel, indica que mucha gente se devuelve hacia sus ciudades de origen y que lo más práctico es el metrotren que llega hasta Limache, y luego están las movilización de acercamiento. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Vamos de inmediato a tomar contacto con lo que está haciendo también el presidente José Antonio Kast en el sur de nuestro país. Está a esta hora en el Salmón Summit 2026 desde Frutillar. Los peces tengan, ¿no es cierto?, toda esa nutrición para esa alimentación saludable. Y también allí el presidente de los gobernadores a nivel nacional, Alejandro Santana. Gracias por el trabajo que están realizando y cómo también ayudan a destrabar esa burocracia muchas veces sin sentido. A los alcaldes comprometidos, hoy día fue un gran día porque en la mañana pudimos ver lo que hace el complemento entre la comunidad local y el gobierno regional en la puesta en marcha de un liceo profesional en Calbuco. Y va trabajando en ese capital humano necesario para que la gente de la región pueda estar al nivel necesario de sus conocimientos para esta industria que cada vez es más moderna. Ese reclamo permanente de que se contrata gente de otras regiones y las traen para acá o se van al norte, bueno, termina cuando la dedicación al tema de la educación, cuando esos jóvenes ven un futuro cerca de su hogar. Y ahí en Calbuco, en todas las islas, en los canales, ahí hay un futuro tremendo para esos jóvenes que van a ser grandes profesionales. Los invito a pensar en que el próximo encuentro nacional lo hagamos en Aysén, para que ahí también se
vea este trabajo que ustedes hacen en Magallanes, en Los Lagos. Vamos complementando. Para los jóvenes, esta es una mirada de futuro. El futuro está ahí, está al alcance de sus manos en la medida en que complementamos la acción de la industria, de los gobiernos y de la educación. Gracias a los alcaldes. También en la mañana se le hizo una entrega de una certificación de habilitación y sustentabilidad ambiental al alcalde de Calbuco, que estaba por aquí en alguna parte, en la entrada al menos nos vimos, y la ministra del Medio Ambiente ahí certifica que es posible el desarrollo sustentable, cuando las autoridades no se basan en la ideología. Aquí nosotros tenemos que basarnos en la persona, en el progreso, en el desarrollo de las personas. Quiero pedir un aplauso especial para los trabajadores del salmón, para aquellas personas que día a día, con su esfuerzo, sacan adelante esta industria. Ellos, en un momento que nadie quiere, salieron a manifestarse. Salieron a manifestarse para defender sus fuentes laborales, porque se quería dictar una legislación sin conocer la realidad de esas 85.000 o más familias que viven en torno al mundo de la industria del salmón. Y habrían arriesgado el trabajo a lo mejor de otras 86.000 familias más, o más inclusive, más de 4.000 pymes. Y ellos salieron a manifestarse, porque vieron en peligro sus fuentes laborales. Cuando Chile lleva 10 décadas de estancamiento, de decrecimiento, de aumento del desempleo. Y ellos ese 26 de mayo del año 2023 salieron a resguardar sus fuentes laborales. Y como lo han solicitado los parlamentarios, el senador Espinosa, el senador Kuchel, el senador Moreira, los distintos diputados, los gobernadores y los alcaldes, nosotros queremos reconocer este día 26 como el Día del Trabajador del Salmón, porque ustedes, los trabajadores del salmón, salvaron en gran parte esta industria. Y que este día, 26 de mayo, va a ser oficialmente en Chile el Día del Trabajador del Salmón. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bien, retomamos con Daniel Zunino para el término de este contacto. Daniel, se ve que está lloviendo un poquito más fuerte ahí en Villa Alemana. Sí, ha empezado a caer un chubasco un poco más fuerte acá en Villa Alemana, Ricardo. Estamos acá resguardados en la estación La Concepción y claro, es lo que tenemos hasta esta hora. Como un repaso, tenemos los 7,5 milímetros caídos en Viña del Mar y también los 13,2 milímetros caídos en Valparaíso. Bien, Daniel, agradecer por este contacto desde Villa Alemana y por supuesto también aclarando un poco que el tránsito de los trenes F desde Valparaíso a Limache ya está siendo constante y también el público en general está tomando esa vía de movilización para poder llegar a sus hogares y también a sus lugares de trabajo. Así es. La mejor vía, al parecer, para evitar congestiones ahora, hasta ahora es la alternativa del metro Valparaíso. Gracias, Daniel Zunino, por esta información y también el detalle de lo que ha sido las últimas horas con lluvia desde Villa Alemana, pero también lo que ha sido la caída de lluvia tanto en Valparaíso y Viña del Mar. Y como lo señalábamos, la zona interior también tiene chubascos en esta jornada. Así es. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Vamos a más informaciones porque la oposición está impulsando una comisión investigadora por los recortes que están realizando el gobierno a programas sociales. Todos los detalles en la siguiente información en la voz de Leonel Alegría. Diputados de oposición ingresaron una solicitud para crear una comisión especial investigadora por los recortes impulsados por el gobierno a programas sociales y servicios públicos.
La iniciativa fue presentada por parlamentarios del Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal e Independientes, quienes buscan reunir antecedentes sobre las actuaciones del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en el marco del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. Los diputados cuestionan eventuales recortes en áreas sensibles como salud, educación, alimentación escolar y reconstrucción en Valparaíso tras el megaincendio. Desde la oposición acusan falta de transparencia en los criterios utilizados para definir estas reducciones presupuestarias y apuntan directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Nos acabamos de enterar que el gobierno está ejecutando un multimillonario recorte al Fondo de Emergencia para la Reconstrucción por el incendio en Viña del Mar. Esto evidencia que el proyecto de ley de superricos enviado por el gobierno usa como excusa el dolor de las familias afectadas por el incendio en Viña del Mar para hacer pasar de contrabando una reforma tributaria que rebaja el impuesto a las grandes empresas y también que beneficia a algunos ministros de Estado. Durante todo este tiempo nosotros hemos oficiado los distintos parlamentarios al Ministerio de Hacienda para que conteste y transparente cuáles van a ser los recortes que se van a realizar. Pero nos hemos enterado por la prensa de la realización de algunos de ellos. Por ejemplo, el recorte del Fondo de Emergencia para la Reconstrucción en Valparaíso. Y sin embargo, estamos tramitando acá en la Comisión de Hacienda un proyecto de ley que es para la reconstrucción nacional, en donde se dice que se va a buscar fondos públicos para poder contar con recursos para ese financiamiento. Pero si los fondos lo están recortando. En tanto, el oficialismo ha defendido el ajuste fiscal, señalando la necesidad de ordenar las cuentas públicas y priorizar el gasto estatal. Ahora la solicitud deberá ser revisada por la Cámara para definir si avanza la creación de esta comisión investigadora. Y en el ámbito regional fue el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien salió a criticar duramente el recorte presupuestario a la reconstrucción tras el megaincendio 2024. Se trata de una disminución de más de 17.000 millones de pesos en el Fondo de Emergencia Transitorio, recursos destinados a las zonas afectadas en Viña del Mar y Quilpué. La autoridad regional calificó la medida como una nueva contradicción del gobierno, acusando falta de coherencia entre el discurso y de apoyo a la reconstrucción y también las decisiones económicas adoptadas. Es decir, por un lado se señala que hay un compromiso con la reconstrucción y por otro lado hay una rebaja de 17.500 millones de pesos y además también hay una reforma tributaria que en rigor va a significar de que el Estado pueda capturar menos renta. Mundaca también cuestionó que el Ministerio de Vivienda no haya sido consultado sobre este ajuste en un momento en que miles de familias siguen esperando soluciones habitacionales definitivas. Es curioso que el ministro de Vivienda clame por más recursos para la reconstrucción y hoy día exista un proyecto de reforma tributaria que en la práctica significa que el Estado va a recaudar menos recursos. Desde el Ministerio de Hacienda, en tanto, señalaron que se trata de un ajuste técnico por baja ejecución presupuestaria durante el primer trimestre. Sin embargo, las críticas apuntan a que esta decisión podría retrasar aún más el proceso de reconstrucción en la región. Y atención con este tema, porque cada vez que son más las alertas por el impacto de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes. Ciberacoso, dependencia digital y afecto en la salud mental son parte de una preocupación creciente en medio de casos de violencia escolar y el uso cada vez más temprano de estas plataformas. En este contexto, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca establecer un marco integral de protección para menores en el uso de redes sociales, apuntando también a la responsabilidad de las propias plataformas digitales. No se ha tratado la salud mental. Hay una crisis de salud mental en jóvenes y adolescentes y en general en la población chilena y este proyecto viene a aportar y apoyar en que esa salud mental de una vez por todas sea abordada principalmente entre los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y sus familias. El scroll infinito, el autoplay, las recompensas que existen en distintas plataformas no son errores de un sistema. No son errores de un sistema, son decisiones de negocio que toman aquellas plataformas que se ponen a disposición de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ahí es donde hay que poner el foco, regular, porque efectivamente detrás de eso hay una decisión de negocio.
Y ese negocio que daña a nuestros niños, niñas o adolescentes debe ser sancionado, debe ser regulado y si no cumple debe ser sancionado. Le pedimos al gobierno que también vea este proyecto y le dé urgencia, porque la única urgencia que Chile no tiene es regalarle 4.800 millones de dólares a los más ricos. Preocuparse de la salud mental es una urgencia en nuestro país y el gobierno la ha pasado por alto. Que hoy día las redes sociales son un laboratorio de violencia social y los niños, niñas y adolescentes de Chile están absolutamente desprotegidos. Nosotros somos convencidos que a través del diálogo se puede lograr un Chile mejor, un Chile más unido. Para profundizar en esta iniciativa, ya estamos en contacto con la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías, impulsora de este proyecto de ley. Diputada, bienvenida a Hora de Noticias. Bien, vamos a tomar luego contacto con la diputada en esta jornada. Ya está con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, la escuchamos perfecto. Un gusto de tenerla con nosotros. Ya. Diputada, para partir, este proyecto busca regular el uso de redes sociales en menores o establecer ciertos límites de protección, ¿cierto? Bueno, efectivamente, hay otras iniciativas en el Parlamento, pero son todas iniciativas que ponen un límite de edad y bajo esa edad prohíben. Y la verdad es que lo que hemos visto en los estudios comparados es que la prohibición no ha servido porque lo que hace es buscar otros caminos, que es buscar otros VPN, usar otros nombres, etcétera, para hacer este tipo de actividades. Y entonces lo que hemos planteado es que este proyecto tenga 3 patitas que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes. Primero, una patita que es alfabetización digital en los colegios, que es muy importante en términos no solo de aprender a utilizar, sino que también de prevenir brechas de seguridad para niños, niñas y adolescentes. Una segunda es un control y un seguimiento de los padres y madres, en el sentido, por ejemplo, de que puedan conocer, establecer límites también a los contenidos, conocer cuando sus hijos están metidos en diseños que son adictivos, etcétera. Y quizás la patita más importante tiene que ver con la responsabilidad de las plataformas que lucran con la permanencia ante la pantalla de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido se les obliga, digamos, no solo a que eviten prácticas adictivas, limitando y prohibiéndolas, sino que también haciendo auditorías anuales que permitan relevar cuáles son los riesgos que se van poniendo a niños, niñas y adolescentes y hacer campañas en redes que contribuyan a la prevención. Pero también ahí yo me voy a colgar un poco de lo que usted dice de las aplicaciones. Ahí le ponen uno de los endosados, diga si es mayor de 18 años, el niño va a poner que sí. Es que lo que pasa es que hoy día los controles son muy débiles y este proyecto lo que hace es obligar a las plataformas a establecer mecanismos seguros y certeros respecto de la identidad. Ya hemos conocido algunas plataformas que tienen eso, pero respecto de niños, niñas y adolescentes, evidentemente hoy día lo que hacen es poner otro nombre o poner otra fecha y eso no se coteja. ¿Por qué? Porque no hay interés de las plataformas, porque los niños son lo suficientemente vulnerables, digamos, para ser víctimas de estos diseños adictivos en las redes. Diputada, hoy se habla mucho de impacto en la salud mental. ¿Qué evidencia existe para impulsar esta iniciativa y de este tipo? ¿Cuáles son los impulsos que ustedes tienen para hacerlo? Mire, desde el año 2022 que se vienen haciendo estudios en esta materia. Lo primero que sabemos es que hay un 87%, un poquito más de un 87%, que tiene un teléfono celular con internet entre los 9 y los 17 años. Y más del 50% adquirió un celular o le dieron un celular bajo los 10 años. Tenemos también como dato que casi un 90% de los niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años están adscritos a alguna de las plataformas, es decir, alguna de Instagram, etcétera. Y por lo tanto, digamos, es un gran volumen en términos del modelo de negocio de las plataformas. También hay estudios que muestran comparativamente que las tasas de suicidio en jóvenes han subido en aquellos en que hay mayor horas de permanencia frente a las pantallas de los celulares en relación a las redes. Por lo tanto, es un fenómeno que efectivamente contribuye a afectar la salud mental y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y también a generar climas que son complejos, como lo que hemos visto en semanas pasadas, por ejemplo, a propósito de estos desafíos virales respecto de tiroteos que generan temor en la población, pero que son articulaciones que se hacen en estas mismas plataformas autorizadas por estas plataformas. En lo concreto, diputada, ¿qué cambiaría para un niño o adolescente que hoy está usando las redes sociales con este proyecto? Que no las puede usar para cualquier cosa, sino que eventualmente con este proyecto de ley las va a usar para aquello que las redes sí pueden servir, que es para formar, para entretenerse, pero de acuerdo al desarrollo progresivo de los niños. No es lo mismo un joven de 17 años que un niño de 7 años, y el acceso no puede ser el mismo frente a las redes. Y por otro lado, creo que el tema de la adicción, que obviamente también depende de la edad, el tipo de adicción que se genera, es algo que tenemos que combatir con mucha fuerza. Diputada, usted habla de las responsabilidades de las plataformas, pero también ¿qué tipo de obligaciones tendrían y cómo va a fiscalizarse esta obligación? Bueno, las obligaciones que tendrían tienen que ver, uno, con la verificación, con establecer mecanismos seguros, veraces respecto de la identidad y de la edad de los que asumen o ingresan a esas redes, cosa que hoy día no existe. También tiene que ver con el scrolling infinito, que sabemos que es parte del diseño algorítmico que genera adicción. Está también el autoplay, ¿no es cierto?, que es esto que no para nunca, y sigue dándose las imágenes, digamos. Y por último hay mecanismos de recompensa también, ¿no es cierto?, que aparecen y que van motivando a niños, niñas y adolescentes a ciertos desafíos. El incumplimiento va a recibir sanción, y esa sanción obviamente se traduce en una alta multa que estas plataformas tienen que pagar. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? Bueno, a través de los reportes anuales y también con canales de denuncia que las propias plataformas deben proveer para efectos de denunciar este tipo de situaciones o cuando no cumplen. Entonces, eso va a permitir, digamos, que incluso ciudadanos que, por ejemplo, promovemos la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, podamos hacer seguimiento a los cambios que hagan las plataformas y al cumplimiento de las obligaciones de dichas plataformas. Diputada, ¿dónde está el límite entre proteger a los menores y no sobreregular su acceso al mundo digital? Yo creo que está dado por poner siempre, y así lo establece, digamos, el Sistema de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es poner en el centro el interés superior de niños y niñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si los niños tienen un conjunto de derechos por los cuales los adultos tenemos que velar que efectivamente se ejerzan, y tienen además una protección reforzada por parte del Estado, entonces lo que hay que tratar es no de excluir a los niños de lo que pueden ser los beneficios de la tecnología, sino que más bien ir adaptándolos de manera tal que cumplan su fin y no sean nocivos. En esa medida en que los niños puedan ejercer sus derechos, en que además este acceso a las redes
brinde posibilidades y no daño a los niños, los estamos protegiendo. Lorena Frías, diputada del Frente Amplio, está con nosotros. Agradecerle, diputada, por este importantísimo tema que da para mucho rato más, pero que seguramente lo vamos a tomar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes. Bien, hacemos el primer alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 35 minutos, 25 minutos faltan ya para las 14 horas. Revisamos titulares de esta edición de Hora de Noticias. Incautan más de 6 toneladas de jibia extraída ilegalmente en San Antonio. Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a Corfo y Algoré. Ola de robos se tiene en alerta a alumnos de Universidad Santo Tomás en Viña del Mar. Bien, son las 13 horas con 36 minutos, 24 minutos faltan para las 14 horas. ¿Cuántas llamadas spam recibe usted a la semana? El Congreso avanzó en un proyecto que busca prohibir los call centers que operen desde el extranjero en medio del aumento de estafas telefónicas y fraudes digitales. La iniciativa ahora continúa su discusión en el Senado y contempla multas para las empresas que externalicen estos servicios fuera de Chile. El proyecto busca impedir que empresas chilenas subcontraten call centers que operen desde el extranjero, incluyendo servicios de atención telefónica, ventas, cobranzas y soporte digital. La propuesta establece multas de hasta 1.000 unidades de fomento para las compañías que externalicen este tipo de servicios fuera del país. Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa apunta al aumento de llamadas spam y estafas telefónicas provenientes desde plataformas internacionales, además de la preocupación por la pérdida de empleos nacionales en esta industria. Según las cifras expuestas durante la discusión parlamentaria, cerca del 41% de estos servicios ya se encuentran externalizados principalmente en países como Perú y Colombia. Sin embargo, quienes rechazan la medida advierten que podría afectar la competitividad económica y generar conflictos con acuerdos internacionales. Y para profundizar en este tema vamos a conversar con Hernán Calderón, presidente de la Conedecus, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, sobre el aumento de estas estafas telefónicas y si esta iniciativa podría realmente ayudar a reducir este tipo de delitos. Buenas tardes, bienvenido Hernán. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es también importante para poder conversar esta jornada. ¿Han aumentado las denuncias por estafas telefónicas en nuestro país? Aumentan gradualmente todos los años, es más intensa las estafas y los fraudes telefónicos. Estamos expuestos a un fraude permanentemente. Y quiero comentarle algo que sucedió hace poquitos meses, ahora un mes, 2 meses atrás, donde ante una solicitud de pronunciamiento que solicitó el retail a la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la vigencia y sobre el decreto que impuso la Subtel por los prefijos 809 y 600, donde la Corte dice, el retail presentaba de que no se podía prohibir que se ocupara números prefijos más 56 y no el 600 para poder informar a los consumidores de morosidad y de cobranzas extrajudiciales. Bueno, la Corte falló a favor del retail y le permite hoy día llamar por cobros extrajudiciales desde el más 56. Pero eso significó de que hoy día prácticamente ya ningún comercio
asociado al consumidor está llamando por los 600 para ofrecer servicios o informaciones de otro tipo, sino que ya prácticamente se anuló la efectividad de la alerta que tenía el consumidor de saber quién lo estaba llamando por teléfono. Si el 809 era publicidad, pero era un comercio no asociado al consumidor, o era 600, que era comercio asociado al consumidor. Eso hoy día quedó prácticamente anulado con esta decisión de la Corte Suprema, que no determinó cuántas veces se podía llamar y qué sanciones tenían los que ocuparan esta nueva forma para poder ocuparla ofreciendo servicios, ofreciendo publicidad, ofreciendo promociones y no solamente las cobranzas extrajudiciales. Por lo tanto, hoy día los consumidores ya los deben estar detectando. Ya el comercio no lo está llamando con el prefijo 600, sino que con el más 56. Y esto lleva a la confusión y a las estafas que le ocurren a los consumidores, porque son números más 56, que puede ser cualquier número desconocido que lo está llamando y puede ser víctima de un delito. Sí, don Hernán, Eso pero está pasando hoy día. sí, pero también Por lo aquí tanto, está más que claro, porque claro, hablamos del 600, del 800 y del más 56, pero también han llegado llamadas de los números y los códigos peruanos, que son el 51, el más 51, y de Colombia, que es el más 57. O sea, hay muchas de estas llamadas que vienen del extranjero y podríamos visualizarlas por el más 51, más 57, que son los países que más se repiten. Exactamente, estamos recibiendo llamadas extranjeras, porque además tenemos justamente una debilidad tremenda, porque no podemos identificarlo, pero también estamos recibiendo de que cuando nos llaman de los call centers de las empresas, nos estamos comunicando con gente desde otros países, que muchas veces es difícil que nos entiendan nuestro propio vocabulario y que es difícil también la comunicación con ellos y que nos resuelven los problemas que tienen los consumidores. Pero también se puede aprovechar que esto se aplica los números prefijos que tienen en esos países y con lo cual no solamente a veces puede surgir que están llamando de un call center, pero también puede surgir que están llamando delincuentes para cometer delitos. Por lo tanto, creo que esto tiene que regularse mucho más para poder colocarlo en la discusión ahora que se está haciendo una propuesta de legislación para poder regularlo adecuadamente. Porque claramente nosotros tenemos regulado cuántas son las llamadas semanales que pueden hacerse por las cobranzas judiciales, que son solamente 2 llamadas semanales. Bueno, en las llamadas de cobros extrajudiciales, esto quiere decir que no están judicializados, también debiera tener el mismo tratamiento, y también las multas a quienes usan este prefijo, eliminan el prefijo y llaman del prefijo más 56 para hacer todas las acciones de publicidad y aplicarles multas para que pueda terminar esta debilidad que tenemos hoy día los consumidores, que estamos expuestos a que nos estafen a través de una llamada telefónica. Don Hernán, ¿una ley como esta podría ayudar realmente a disminuir los spam y los fraudes? Por supuesto. ¿De qué forma? O sea, si usted tiene el control de las llamadas spam y que el comercio tenga mecanismos claros para poder comunicarse con sus consumidores. No solamente el teléfono es un mecanismo, también está la mensajería, los mensajes, los chats y otros mecanismos donde ya muchos están haciéndolo. Los bancos hacen la tercera clave, es específicamente, se explica de que uno tiene una clave que llega para ratificar a través de mensajes. Y eso es único. Por lo tanto, creo de que aquí el comercio tiene que avanzar en otro tipo de tecnología para poder impedir
este tipo de estafa. Estamos en cientos de miles de estafas. De eso estamos hablando. No estamos hablando aquí que son unas que otras. Estamos hablando de cientos de miles anuales de estafas que se hacen y fraude bancario a través de teléfono o de adulteración de claves, clonaciones y otro tipo que están sucediendo a los consumidores y que están sufriendo diariamente. Por lo tanto, creo de que si hacemos mecanismos, yo estoy de acuerdo que los call centers estén en Chile, no pueden estar fuera de Chile, porque eso se presta también para que se altere y se puedan adulterar y puedan ser víctimas de fraude los consumidores chilenos. Creo también de que los prefijos se tienen que regularizar y estoy de acuerdo en cierto modo con lo que propuso el retail. La falta de comunicación aumenta la morosidad, según ellos. Bueno, los comprendo y creo que estoy de acuerdo, pero también tiene que tener límites y tiene que tener sanciones para quienes no cumplan con esto. Y además, fortalecer el mecanismo de los prefijos para poder que los consumidores sepamos quién nos está llamando y tengamos la opción de no contestar cuando está un número que puede ser riesgoso. Estamos conversando con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Don Hernán, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en este problema? Bueno, las empresas muchas veces tienen responsabilidad porque lo único que buscan ellos es bajar sus costos y tienen y actúan buscando lugares donde los servicios les resulten más económicos. Y eso es una. Lo segundo es que muchas de las empresas no invierten suficiente en seguridad para resguardar a sus consumidores en todos sus procesos y en sus plataformas para poder que los consumidores estén más protegidos. También necesitamos de que las empresas eduquen a sus consumidores. Necesitamos que ellos los eduquen, les informen cuáles son los mecanismos oficiales por los cuales se puede ingresar. Aquí muchas veces las empresas dejan páginas que están inhabilitadas o simplemente no informan a los consumidores cuáles son las páginas oficiales para que puedan ingresar. Ahí estamos hablando cuando son las páginas en internet. Pero también los consumidores adolecen de un contacto mucho más directo, más personalizado con las empresas, porque claramente la única comunicación que tiene un consumidor es con un call center, y como está hoy día, prácticamente siempre estamos llamando al extranjero que nos conteste una persona que muchas veces no entiende nuestras muletillas y nuestra forma de expresarnos, y que es muy difícil a veces comunicarse. Por lo tanto, las empresas tienen responsabilidades para permitir que las comunicaciones sean seguras y sean creíbles y no sucedan estafas para los consumidores. Don Hernán, finalmente, para nuestros auditores y también televidentes, ¿qué recomendaciones entregan a las personas para poder evitar caer en este tipo de delitos? Mire, lo primero que hacemos de que estamos recomendando de que no respondan a ningún llamado con un prefijo que no sea el más 56, que es el nuestro, y que no respondan a ningún prefijo que sea distinto a ese, porque puede llegar de cualquier país del mundo. Lo segundo es que tomen los resguardos correspondientes si es cuando reciben una llamada de prefijo 809, que tengan los resguardos necesarios si efectivamente se están comunicando con la empresa, y tengan inmediatamente no responder cuando no quieren recibir publicidad. Y tercero, que el tener los prefijos ya determinados, 600 y 809, tenemos la opción de no responder, claramente de abstenernos. La responsabilidad del consumidor para poder responder a los proveedores cuando me están avisando de cierta morosidad o atraso en el pago, también tiene que ver con la responsabilidad que tienen los consumidores.
Nosotros queremos que sean consumidores responsables, pero que no se arriesguen. Muchas veces no creer que lo está llamando un ejecutivo de un número desconocido. Eso es fundamental. Ahí están ocurriendo muchos de los fraudes que le están sucediendo a los consumidores. Don Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, queremos agradecerle por este tiempo y por habernos dejado estos temas que estaban en interrogantes un poco más claros. Muchas gracias. Buenas tardes, 13 horas con 49 minutos, estamos avanzando en hora de noticias. Nuestra unidad móvil estuvo la mañana de hoy en las afueras de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar, donde estudiantes denuncian una seguidilla de robos tanto dentro como en las inmediaciones del recinto educacional. Los alumnos aseguran que los delitos se repiten hace meses y apuntan principalmente al sector de calle Limonares, donde incluso acusan que delincuentes esperarían a sus víctimas para cometer los asaltos. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil para conocer más detalles de esta situación y las medidas anunciadas por la universidad. Daniel Zunino tiene detalles. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, ¿se escucha todo bien? Ahora sí tenemos retorno, claro. Preocupación existe por esta situación que tú comentaste por estos días entre estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, luego de reiteradas denuncias por robos tanto al interior del recinto como en sus alrededores. De acuerdo a lo señalado por los propios alumnos, estos hechos delictuales se estarían concentrando principalmente en el sector de calle Limonares, donde delincuentes, incluso a bordo de vehículos, esto es lo sorprendente, esperarían a sus víctimas para cometer asaltos. Aseguran que no se trata de una situación aislada, recordando que durante el año pasado también se registraron robos en el interior de la casa de estudios, afectando casilleros y pertenencias personales. Esta situación, Ricardo, ha generado temor en la comunidad estudiantil, quienes además acusan que pese a haber expuesto esta situación a las autoridades universitarias, la sensación de inseguridad se mantiene. Frente a estas denuncias, desde la Universidad de Santo Tomás informaron que se han reforzado las medidas de seguridad, incorporando mayor presencia de patrullajes, proyectando la instalación de torniquetes de acceso y realizando controles aleatorios en algunos edificios. Además, indicaron que se están desarrollando reuniones permanentes con representantes estudiantiles también, junto con actividades preventivas para fortalecer los canales de denuncia. En paralelo también, como equipo de prensa, tomamos contacto con el municipio de Viña del Mar, desde donde señalaron que están prontos a entregar una respuesta oficial respecto a esta situación también, lo que podría incluir eventuales medidas adicionales en materia de seguridad en el sector. Vamos con palabras también de algunos estudiantes con los que conversamos esta mañana. Más que nada se han mantenido robos sostenidos a lo largo de más de un año. Me ha tocado frustrar más de algún robo. En este caso me tocó ayudar a la jefa de carrera de técnico en agrónomo, que lo iban siguiendo hasta el paradero, se dio la vuelta y al momento de yo bajarme del auto me di cuenta que estaban intentando asaltarla y la pude ayudar. Pero han habido varios compañeros que no han corrido con la misma suerte de que alguien los ayude o cosas así. Van en grupo, están organizados, son mínimo 3 personas más alguien que maneja. Esta oleada de robos lleva al menos, no sé, 2 o 3 semanas ocurriendo. Llevamos negociando con la universidad el tema de poner temas de seguridad, torniquetes o algún tipo de control, porque hasta este momento cualquier persona que uno ve pasando por ahí puede llegar y entrar. Han sucedido robos dentro de las facultades de la universidad, fuera de las facultades de la universidad, en las escaleras de la universidad, yendo hacia los paraderos, en los alrededores. Bueno, la experiencia, la verdad, por lo que se vio, no ha habido demasiado robo por los alrededores. Anda un auto gris que anda literal merodeando el sector, que la gente anda avisando, pero no se hace nada. Literal, la seguridad acá de la universidad es nula. No tenemos ni siquiera como un guardia, que los guardias que están literal también te dicen buenos días y ya, ni siquiera saben si eres de la universidad o no, no te piden ninguna credencial, nada. Yo que por lo menos tengo experiencia de otras universidades, mucha más seguridad, que mínimo una credencial, algo que me mostréis que verifica que eres de la universidad, y acá no hay ni una protección. Importante no hay que protección señalan, al estudiantado, Ricardo, sí. Importante lo que señalan ahí, que cualquiera puede ingresar, sea o no alumno, y creo que ahí está la inseguridad de cada uno de los alumnos de este plantel. Sí,
ahí está el problema también, Ricardo. Generalmente las universidades también, muchas veces por una actitud abierta hacia la comunidad, tienen muy poco filtro para ver quién entra o sale de la universidad, pero claro, muchas veces los amigos del ajeno aprovechan esta apertura que tienen las universidades a la comunidad para poder... Facilidades, podríamos decir. Sí, facilidades, claro. Aprovecha estas facilidades para entrar a las universidades a robar, como es el caso de la Universidad de Santo Tomás en esta situación, que claro, los alumnos se sienten desprotegidos, esa es la verdad, se sienten muy desprotegidos, sienten que su casa de estudios no los respalda en esta situación. Ellos nos comentaban también, los torniquetes que se están anunciando están siendo anunciados hace casi ya 2 años, no es una situación menor, o sea, se está anunciando torniquetes, pero finalmente no se concreta la instalación de estos. Claro, es como el cuento del Pedrito y el lobo, que viene el lobo y no viene, pero entonces creo que aquí los que están pasando los problemas son tanto los profesores como también los alumnos, cosa que señalaban los entrevistados, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos a un entrevistado que nos decía que defendió a un docente de ser asaltado en una ocasión, y la verdad es que, tal como tú lo mencionas, es una situación bastante compleja. Imagínate tú ir a estudiar, Ricardo, a mí me tocó también en mi época universitaria, ir a estudiar, ir con ganas de aprender, pero no saber si voy a volver sano y salvo a mi hogar por temor a que me ocurra alguna situación incómoda o compleja respecto a un asalto. Hablamos de un asalto, vehículos que según comentan los mismos estudiantes están esperando, acechando a los estudiantes para asaltarlos cerca de esta calle, la calle Limonares, una calle, claro, para dar un poco de contexto, Ricardo, hay ese sector entre comillas residencial, donde se ubica la sede de Limonares de la Universidad de Santo Tomás. Hay 2 sedes, la sede de Norte y la sede de Limonares. En este caso la sede más afectada es la de Limonares, donde han sufrido los robos dentro de la universidad, y también el seguimiento por parte de este vehículo hacia el paradero. Sí, yo creo que lo más peligroso es cuando en este caso los estudiantes y también los docentes se oponen al robo. Aquí es cuando corre mucho peligro. Como tal vez dar un pequeño consejo, los materiales se pueden recuperar. Veíamos imágenes ayer o antes de ayer de un señor que le robaron el auto y por poner resistencia le dieron un balazo con una casi metralleta UCI. Entonces creo que no sabe con qué te vas a enfrentar, Daniel, entonces mejor entregar lo que ellos te piden. Sí, un consejo también que lo he escuchado bastante, también lo escuché en mi época de universidad, Ricardo. La vida vale más que un teléfono, vale más que un audífono y vale más que un tablet o un computador. Y que una misma mochila. Sí. Así es lo que tenemos entonces respecto a esta situación compleja que viven los alumnos de la Universidad de Santo Tomás en Viña del Mar, específicamente la sede de Limonares. Bien, Daniel, gracias por este contacto, información importante para la gente del sector y también para los alumnos y docentes de dicha casa de estudios. Así es, que esté muy bien. Gracias, Daniel Zunino, periodista de Pura Noticia. Vamos con informaciones de nuestra región de Valparaíso y que personal policial municipal y la delegación desalojó a empresa que se tomó 7 hectáreas en la Caja del Río Aconcagua, en la comuna de San Felipe. Todos los detalles en la siguiente nota. Un operativo conjunto entre el municipio de San Felipe, Carabineros y la delegación presidencial permitió desalojar una ocupación ilegal de cerca de 7 hectáreas en la Caja del Río Aconcagua. Según las autoridades, el terreno era utilizado por una empresa de áridos para el procesamiento y venta de material pétreo, pese a no contar con permisos ni patentes comerciales vigentes. En este desalojo que se llevó a cabo en forma tranquila y exitosa. Sabemos de que este tipo de acciones son temas complejos, pero cumplimos con que los servicios públicos también nos mandataron para que efectuáramos esta acción. Esto tiene que ver con un tema de que estaba esta empresa utilizando un terreno que era de bien nacional de uso público, que tiene que ver con la municipalidad de San Felipe. El procedimiento se realizó luego de años de fiscalizaciones, decretos de clausura y denuncias por intervención irregular del cauce del río. Informes de organismos públicos advirtieron además un estrechamiento del cauce, una situación que podría generar riesgos para el medio ambiente, la infraestructura y la seguridad de la comunidad. Ha sido una labor
bastante tranquila, se llevó de manera bastante pacífica, no ha habido actuar policial, digamos, de mayor medida. Aquí lo que pasa es que viene un trabajo bastante extenso por parte del municipio. Desde el municipio señalaron que la empresa mantenía la ocupación del terreno desde el año 2021, pese al término de la concesión y a diversas órdenes de desalojo. La Dirección General de Aguas también había cursado multas por más de 32 millones de pesos debido a intervenciones no autorizadas en el sector. Vamos a otro plano, porque Sernapesca y la Armada incautan más de 6 toneladas de jibia en San Antonio. El recurso fue extraído por pescadores sin autorización. El operativo conjunto detectó embarcaciones sin permiso y pescadores fuera de registro, dejando incautaciones en 2 jornadas consecutivas y citaciones a tribunales. Más de 6 toneladas de jibia fueron incautadas en San Antonio en medio de un operativo conjunto entre Sernapesca y la Armada, tras detectar embarcaciones operando de manera ilegal en la zona. El procedimiento más reciente ocurrió durante este martes, cuando fiscalizadores sorprendieron a una nave extrayendo jibia sin autorización. Tras ser escoltada hasta el muelle, se confirmó la presencia de 6.000 kilos del recurso, además de los aparejos utilizados para su captura, los cuales fueron incautados. La situación se suma a otro operativo realizado el lunes, donde una embarcación sospechosa intentó darse a la fuga antes de atracar en el puerto. En esa fiscalización se detectaron otros 200 kilos de jibia extraída de manera irregular. Según informó Sernapesca, los pescadores involucrados no contaban con inscripción en el registro pesquero artesanal y las embarcaciones tampoco tenían permisos vigentes para realizar faenas. Todos los involucrados quedaron citados a tribunales por infracciones a la ley de pesca, mientras que la Armada además cursó sanciones por falta de autorización de zarpe y certificados de navegabilidad vencidos. Desde Sernapesca destacaron que este tipo de operativos busca combatir la pesca ilegal y responder a denuncias realizadas por pescadores y usuarios de la zona. El trabajo coordinado constante que tiene el servicio y la autoridad marítima nos permite detectar y actuar sancionando oportunamente estas operaciones ilegales, lo que deja muy en claro la efectividad que tiene el esfuerzo conjunto entre nuestras instituciones. Continuaremos por esta vía, con una fiscalización constante para prevenir la operación de embarcaciones no autorizadas y combatir así la pesca ilegal. 14 horas 2 minutos. Carabineros ingresó a la comunidad Temucuycuy y detiene a 5 personas. 3 estarían vinculadas a delitos violentos. El procedimiento incluyó el allanamiento de 3 domicilios y permitió incautar evidencia clave sin que se registraran uniformados ni civiles lesionados durante este operativo. La madrugada de este miércoles, un amplio operativo de carabineros se desplegó en la comunidad de Temucuycuy, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, y dejó 5 personas detenidas tras allanamientos simultáneos en distintos domicilios. Un procedimiento que comenzó cerca de las 4:30 de la mañana y que contó con la participación de unidades especializadas del GOPE, control de orden público y personal territorial, además del apoyo de vehículos blindados institucionales. Según informó Carabineros, se realizaron diligencias de entrada y registro en 4 viviendas, 3 de ellas al interior de Temucuycuy y otra en el sector urbano de Ercilla. Esto en el marco de investigaciones por delitos de alta connotación pública. Como resultado del operativo, 3 personas fueron detenidas por mantener órdenes vigentes por delitos como atentados incendiarios, robos con violencia, disparos injustificados y receptación. A esto se suman otros 2 detenidos por infracción a la ley 20.000 de drogas. Realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público, se nos entrega y previa a diferentes planificaciones estratégicas operacionales, logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuycuy, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés. El desarrollo de la diligencia permitió realizar el procedimiento completo sin que resultaran carabineros o civiles lesionados. En este momento ya nos encontramos en el complejo policial Pailahueque, en zona segura y con el procedimiento finalizado. Durante el despliegue policial también se incautaron celulares, chalecos antibala, vestimenta presuntamente vinculada a delitos investigados y sustancias ilícitas que van a ser periciadas.
Desde la Fiscalía indicaron que los detenidos pasaron a control de detención mientras continúa la diligencia para establecer su eventual participación en ataques incendiarios y otros hechos violentos registrados en la zona. Específicamente 3 domicilios, resultando 5 personas detenidas, 3 por órdenes de detención respecto a una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto del 2025, calificada como robo de vehículo motorizado, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos injustificados en la vía pública. Resultaron 3 personas detenidas por orden por esos delitos, como señalé, y además 2 personas también por flagrancia por ley 20.000. Sobre este operativo hubo reacciones de parlamentarios. Escuchemos qué dijo el republicano Cristian Neira. Bueno, quiero reconocer esta señal importante del gobierno que se está trabajando por terminar con el terrorismo, por terminar también con el narcotráfico. Quiero también felicitar a Carabineros de Chile, al Ejército, al Ministerio Público y, por cierto, al gobierno del presidente Kast, porque estas son señales muy importantes. Se está avanzando en combatir, como digo, el narcotráfico, el terrorismo, el ingreso a Temuco y la detención de estas personas, la incautación de una importante cantidad de droga, da a entender de que se está avanzando por el camino correcto, pero no hay que celebrar, son avances, y lo que tenemos que hacer aquí es terminar con estas zonas que se sienten especiales, y lo importante es la señal. Nadie ni ninguna zona en nuestro país está por sobre la ley. Autoridades de gobierno también prestaron las declaraciones al respecto. Escuchemos qué dijo la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Quiero hacer presente que esto obedece a un trabajo de inteligencia realizado con mucha dedicación y profesionalismo por parte de Carabineros de Chile, con el Ministerio Público, apoyados por el Ejército. Y los resultados son exitosos. Tenemos 5 detenidos, 3 hombres y 2 mujeres que pasan a control de detención en atención a la investigación realizada desde el año 2025 por los delitos de robo con violencia, incendio, disparos injustificados. Quiero hacer presente que no hay carabineros lesionados, sin perjuicio de que efectivamente hubieron disparos e impactos balísticos en los blindados de Carabineros de Chile. Reitero, sin ningún carabinero lesionado. Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no obstante solicitar paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto, día a día, noche a noche. El ministro de Defensa, Fernando Barros Centando, también se refirió a este importante operativo policial. Que todos aquellos parlamentarios, aquellos habitantes de la zona que están muy nerviosos o algunos que han cuestionado la renovación del estado de excepción constitucional, aquí hay un efecto concreto. De acuerdo al ordenamiento jurídico, con las herramientas que la Constitución y las leyes nos dan, se ha podido desarrollar un acto impecable. Dijimos hace un tiempo que buscábamos, uno, que se cumplieran las resoluciones judiciales, que no hubiera territorio cuyo acceso estuviera restringido para el Estado, y otras acciones concretas que vamos a ir desarrollando. Le pido paciencia a la comunidad, no nos precipitemos, aquí se están desarrollando acciones que de manera muy significativa, muy bien estructurada. Felicitaciones a la ministra y a todo el equipo del Ministerio de Seguridad y por supuesto a las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas que actuaron conforme al estado de excepción de respaldo a la institucionalidad policial. Así que vamos avanzando sin precipitación y iremos comentando los hechos después de ocurrido, porque es de la esencia que la planificación se mantenga en reserva. 14:08, volvemos a nuestra región de Valparaíso. Viralizan violento incidente en Servicentro de Concón, y es que un sujeto agredió verbalmente y luego amenazó con golpear a una trabajadora, generando la intervención de usuarios del local para hacer que el individuo saliera. Un violento incidente registrado al interior de un servicentro Copec en la comuna de Concón se viralizó durante las últimas horas en redes sociales. Esto luego de que un sujeto protagonizara amenazas y agresiones verbales contra una trabajadora del local. En estas imágenes grabadas por testigos se observa cómo el individuo aparentemente
bajo los efectos del alcohol, comienza a increpar de manera agresiva a la funcionaria, acercándose de forma intimidante mientras lanza insultos y amenazas de golpes. Una situación que generó preocupación inmediata entre los clientes que estaban en el servicentro, quienes decidieron intervenir para evitar que la agresión escalara a un ataque físico. Tal como se ven las imágenes, fueron al menos 2 hombres y una trabajadora quienes se enfrentaron al sujeto y lograron expulsarlo del recinto ante la tensión que se vivía en el lugar. El registro rápidamente se viralizó en redes sociales, generando múltiples reacciones de rechazo y reabriendo el debate sobre la violencia que enfrentan trabajadores de atención al público, especialmente en recintos que funcionan durante gran parte de la noche. Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas ni de una eventual denuncia formal tras este incidente. 14 horas con 9 minutos, hacemos un nuevo alto en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 13 minutos, revisamos titulares de la jornada de hoy, posteriormente porque ahora vamos al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, porque el Centro de Justicia, en donde se lleva a cabo la tercera jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín y otros imputados investigados como autores del fraude al fisco, tráfico de influencia y falsificación de instrumento privado. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Se les pidió simplemente llamar a ese listado para saber si los números existían, no existían, eran correctos, no eran correctos. Luego que se chequeaban que eran correctos, entonces quedaban ingresados. Es una parte del trabajo que hacían, junto con otros restos de actividades que claramente no tienen nada que ver con el trabajo con el trabajo, digamos, supuestamente llamados de campaña. Por eso, cuando el Ministerio Público habla de esto es el call center, implica desconocer este trabajo efectivamente que se realizaba. Yo me imagino, y me gustaría saber, si cuando al minuto le pasa toda esta información a un funcionario del Ministerio Público que hace una valorización de la hora hombre desarrollada en campañas políticas, se le incorporó, entrega completo este mensaje, donde hubiera podido, este WhatsApp, donde hubiera podido valorizar todo el trabajo que era efectivamente apoyo a la comunidad. Eso, su señoría, es lo que de aquí, del 2020 hasta el 2022, y obviamente precisamente en el periodo en cual el Ministerio Público llama que es el famoso call center. Insisto, las llamadas que se hicieron simplemente a las bases de datos o los contactos de los concejales, las cuales tenían que ver si esa persona existía o no existía, y luego se chequeaba y se incorporaba como un contacto a nivel nacional. Esa es toda la actividad que tenían que hacer, jamás llamar a ningún candidato como para campaña o promocionando A, B o C. Luego del 2026 hasta el 2026 cambia. ¿Por qué cambia, su señoría? Porque como consecuencia del COVID, el señor Lavín se dio cuenta que era necesario tener una oficina distrital. Entonces se devolvió la sede. Entonces cada efectivamente persona siguió trabajando desde su casa, teniendo como canal de comunicación ya el WhatsApp. Entonces también, su señoría, en esa época se suprimió el contacto o la cuenta de cada uno de los miembros del trabajo distrital a la cuenta Social Task, la cual solamente quedaron como teniendo posibilidad de acceder el señor Lavín y el señor Aldo Domínguez, que eran obviamente los administradores o coordinadores del trabajo. Entonces lo que hacían los funcionarios distritales, seguían trabajando de la misma medida, operativos con terreno, levantaban efectivamente los contactos de las mismas comunas, efectivamente forman parte del distrito número 8, eso eran enviados al señor Arnaldo Domínguez y luego eran enviados al señor Felipe Vázquez para que procediera a su incorporación, estandarización e incorporación en la base de datos autogenerada en la aplicación Social Task. Acá, su señoría, tenemos una serie de mensajes que van desde el año 2024, 2022, 2023, efectivamente la cual da cuenta del trabajo que se realizaba. Aquí es muy importante, su señoría, porque el 2024 tenemos uno, doña Ilse, que prestó declaración y en Ministerio Público... Un segundo, sí. ¿Colega? Perdone, pero no se ve muy bien desde acá. En el pantallazo anterior, él acaba de referir que eran las comunas del distrito y me pareció haber visto la comuna de Padre Hurtado, se veía desde acá, pero no estoy seguro si es que... Estamos a esta hora en la tercera jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín. El exparlamentario es acusado por el delito de fraude al fisco. Estamos en tribunales. ¿Podría poner la anterior?
¿Cuál es la pregunta? ¿Puede poner la anterior? Ah, sí, claro. Porque no se ve bien. ¿Esa? Sí, arriba a la izquierda dice Providencia. Sí. Y acá a la derecha, en la tercera columna, dice Padre Hurtado. Continúa. Sí, yo lo expliqué, señoría. De 2022 hasta el 2026, por ejemplo, el 4 de julio de 2024, se nos dice: buenas tardes, hoy se realizó operativo en la Junta de Vecinos de La Octava, donde participaron 30 vecinos agradecidos por la gestión. Respondí una duda sobre imágenes específicas de la señora Margarita. Tenemos después el 24 de noviembre, se nos dice... Estamos en tribunales, continúa hoy la tercera jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León y otros imputados del séptimo juzgado de garantía de Santiago. La Fiscalía lo investiga por presunto delito de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil en una causa ligada al uso de asignaciones parlamentarias. Durante las primeras jornadas, el Ministerio Público expuso antecedentes sobre presuntos mecanismos para desviar recursos públicos mediante asesorías y facturas cuestionadas. La audiencia continúa esta jornada con la presentación de nuevos antecedentes por parte de la Fiscalía y las defensas. Escuchemos. No lo voy a leer todo, su señoría, porque creo que puede rebasar un poco su tiempo, digamos, leerlos todos, pero realmente usted va a dar cuenta que efectivamente en esos periodos de tiempo dan cuenta de trabajo específico. ¿Por qué tiene relevancia? Porque aquí supuestamente todas estas personas trabajaron llamando, digamos, para hacer campaña para determinadas personas, lo cual claramente no se condice efectivamente con la realidad. Acá tenemos hoy día lo siguiente, que respecto a los mensajes efectivamente que se enviaron, ¿ya?, que se hicieron con cargo, indiqué del año 2022, cesaron, digamos, los contactos, las cuentas por parte del equipo distrital, y lo que se hacía era recolección de la base de datos dentro de los operativos que realizaban los trabajadores encargados territoriales, y luego se les mandaba efectivamente mensajes al resto de los contactos según el tema de qué se trataba. Y aquí, su señoría, tiene a título ejemplar algunas facturas que dan cuenta, mensajería masiva, mes de septiembre, enviado a 34.336 vecinos del distrito 8, citamos modificamos ley de tránsito, una obligación a conductores, también a la aseguradora y factura también de 2025 que corresponde, perdón, de 2022, que corresponde a este envío de mensajes, siempre anunciando cosas que tienen relación con la gente del distrito. Ya correspondiente a la mes de octubre de 2022, mensaje enviado a 7.500 vecinos de Distrito 8, aprobados por la Ley de Municipalidades, y el GORE debe transmitir los consejos de cara a la comunidad. Saludos, Joaquín Lavín. De acá, su señoría, algunas muestras efectivamente de mensajes que se habrían enviado y que son los que finalmente no vemos que pueda entenderse que son de campañas políticas y que son rendidos efectivamente y devueltos por la Cámara. Acá, su señoría, con total transparencia, una solicitud que hace la Cámara respecto a que se justifique estos mensajes, ya la rendición, y luego finalmente la rendición aparece efectivamente aprobada, donde se adjuntan los mensajes que se habían acompañado. Acá, su señoría, es importante este correo electrónico que consta de la carpeta investigativa, porque se ha dicho que la aplicación... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahí veíamos y escuchábamos la tercera jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León. Ahora vamos a revisar titulares de esta jornada. Clientes expulsan a sujeto tras violento episodio contra trabajadora en Servicentro de Concón. Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar no ha recibido ni otorgado permisos para demoler obras en el Olivar. En el plano internacional, Trump ofrece poner fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz bajo estricta condición de cumplimiento por parte de Irán. En el ámbito internacional, confirman en Suiza nuevo caso de ANTA en crucero Indius que viaja a Canarias.
A esta hora vamos a revisar algunos de los titulares de las informaciones de puranoticia.cl que podrá leer en nuestra edición digital. Departamento de Obras Municipales de Viña del Mar no ha recibido ni otorgado solicitudes de permisos para demoler obras en sector de El Olivar. Ola de robos tiene en alerta a alumnos de Universidad Santo Tomás, también en Viña del Mar. Contingencias asociadas al intenso sistema frontal en la región de Valparaíso. Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a Corfo y Algore. Y vamos a revisar lo siguiente en extenso, porque el DOM de Viña del Mar contradice anuncio de demolición en El Olivar. No existen permisos tramitados. La polémica por la eventual demolición de viviendas en el sector del Olivar, en Viña del Mar, sigue sumando capítulos. Esto luego que la Dirección de Obras Municipales confirmaran oficialmente que hasta ahora no se han recibido ni otorgado permisos para demoler viviendas en la zona afectada por el mega incendio del año 2024. La información quedó establecida en un memorando firmado por el director subrogante de la Dirección de Obras Municipales, Joan Saavedra, donde se señala que actualmente no existe ninguna tramitación vinculada a demoliciones en El Olivar. El antecedente contradice los anuncios realizados por el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien ha insistido públicamente en que las casas serán demolidas debido a presuntas deficiencias estructurales detectadas en las construcciones. Sin embargo, la falta de permisos municipales abre dudas sobre la viabilidad administrativa de la medida, considerando que cualquier demolición requiere autorización previa de la Dirección de Obras. A esto se suma la controversia por el informe técnico del IDIEM utilizado como base para el Ministerio de la Vivienda, ya que según vecinos y dirigentes, el documento no establece expresamente la necesidad de demoler las viviendas y sí plantea la posibilidad de repararlas. En paralelo, familias damnificadas presentaron acciones judiciales para intentar frenar las demoliciones, argumentando que muchas de las casas están prácticamente terminadas y que no existía fundamentos suficientes para concretar una medida de esta magnitud. De esta forma, el proceso de reconstrucción en El Olivar continúa rodeado de cuestionamientos técnicos, administrativos y judiciales, mientras persiste la incertidumbre entre las familias afectadas. Revisamos a esta hora temas destacados de nuestro sitio web puranoticia.cl, preparados por nuestro departamento de prensa. PDI irrumpe en la oficina de la senadora de Camila Flores en el marco de, en este caso en el Congreso de Valparaíso, por investigación de presunto fraude al fisco. El procedimiento se realiza en la sede del Poder Legislativo en el marco de la indagatoria que encabeza la Fiscalía Regional de Valparaíso tras la recepción de una denuncia. El DOM de Viña del Mar contradice demoliciones anunciadas por Iván Poduje en El Olivar. No se han recibido ni otorgado solicitudes. En otras informaciones, accidente de tránsito en Viña del Mar marca el inicio de las precipitaciones en la región. Presidente Kast cuestiona financiamiento a investigaciones en centros educacionales. ¿Cuánto trabajo generó? Ninguno. Ministra de la Mujer asegura que ajuste del 3% en la cartera no afectará a ejecución de programas insignes. Bancada UDI respalda construcción de cárceles en las zonas alejadas y pide acelerar proyecto que aísla a reos de alta peligrosidad. Me gustaría ver mucho más a la ministra. Alcalde Iglesias exige mayor protagonismo a Trinidad Steiner en seguridad. Vamos a las últimas informaciones que trae nuestro portal. Lo último es, ministra de la Mujer asegura que ajuste del 3% de la cartera no afectará a ejecución de programas insignes. En deportes, Unión San Felipe despide a su director técnico por malos resultados y tras duras críticas del propietario. En el plano nacional, yo le decíamos, presidente Kast cuestiona financiamiento a investigaciones en centros educacionales. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno. Me gustaría ver mucho más a la ministra, dice el alcalde Iglesias, que exige mayor protagonismo a Trinidad Steiner en seguridad.
En la región de Valparaíso, PDI irrumpe en oficina de senadora Camila Flores en el Congreso de Valparaíso por investigación de fraude al fisco. Y en el deporte, Ben Bertrand se despide del Derby Country. Me encantó mi tiempo aquí. Qué gran club. Vamos a más informaciones cuando son las 14 horas con 27 minutos, porque el Congreso despachó una ley que impide femicidas recibir pensión de sobrevivencia. Los detalles en el próximo informe. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que impide que condenados por delitos como femicidio, homicidio y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar puedan recibir la pensión de sobrevivencia. La norma ya había sido aprobada por el Senado. La Sala respaldó por unanimidad la norma que establece que los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal deberán declarar en la sentencia la relación familiar entre el condenado y la víctima. Además, los tribunales deberán notificar a la Superintendencia de Pensiones los condenados que se encuentren en esta situación. Por su parte, el organismo informará a las administradoras de fondos de pensiones y a las compañías de seguros de vida. La ministra de la Mujer, Judith Marín, señaló que prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres nos parece fundamental, y eso es lo que viene a hacer este proyecto de ley, a ser coherentes con la condena, condenando la violencia contra las mujeres. La Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a más informaciones, 14 horas 28 minutos. En medio del sistema frontal y las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país, comenzó el pago del bono invierno 2026 para personas pensionadas mayores de 65 años. El beneficio se entrega junto a la pensión de mayo y busca apoyar económicamente a los adultos mayores durante los meses más fríos del año, especialmente en gastos como calefacción, medicamentos y servicios básicos. Desde el Instituto de Previsión Social y Seremi del Trabajo recordaron que este aporte se paga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley, por lo que no es necesario postular ni realizar trámites adicionales. Las autoridades también llamaron a las personas a informarse únicamente a través de los canales oficiales como Chile Atiende para evitar eventuales fraudes o desinformación respecto de este beneficio. Las 14 horas con 29 minutos, entramos en otro tema porque hay una supervisión en avances del nuevo SAPU para la localidad de San Pedro en la comuna de Quillota. Autoridades regionales y comunales supervisaron en Quillota el avance del proyecto para construir un nuevo SAPU en la localidad de San Pedro, iniciativa que busca mejorar la atención de salud para cerca de 10.000 personas. El recorrido fue encabezado por el gobernador regional Rodrigo Mundaca junto al alcalde Luis Mella, quienes visitaron el actual Cefán y el terreno donde se levantará el futuro recinto de urgencia. El proyecto será financiado por el gobierno regional a través del Fondo Regional de Inversión Local, con una inversión cercana a los 337 millones de pesos. Según las autoridades, el nuevo SAPU permitirá descongestionar el actual sistema de atención primaria, que hoy resulta insuficiente para la cantidad de habitantes e inscritos del sector. Desde la comunidad destacaron que esta es una demanda histórica para San Pedro debido al importante crecimiento de la población durante los últimos años. Más informaciones. La llamada mega reforma impulsada por el gobierno sumó nuevas advertencias en el Congreso, luego que el Consejo Fiscal Autónomo expusiera ante la Comisión de Hacienda una serie de riesgos asociados al impacto fiscal de este proyecto. El Consejo Fiscal Autónomo encendió las alertas sobre la llamada mega reforma impulsada por el gobierno, advirtiendo que el proyecto podría generar déficits fiscales persistentes y riesgos para las finanzas públicas durante los próximos años. La exposición se realizó este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el organismo técnico analizó los efectos fiscales de la iniciativa, que mezcla medidas tributarias, incentivos económicos y recursos para la reconstrucción. El Consejo Fiscal Autónomo identificó 9 riesgos directos dentro del proyecto, entre ellos la rebaja de impuestos a empresas, beneficios tributarios, exenciones de IVA y eventuales menores ingresos para el Estado.
Según el organismo, uno de los principales problemas es que los costos fiscales serían inmediatos, mientras que los beneficios económicos proyectados por el gobierno dependerían de un crecimiento futuro que aún es incierto. Por eso, el Consejo advirtió que si ese crecimiento no se concreta en la magnitud esperada, el país podría enfrentar un deterioro mayor en sus cuentas fiscales. Pese a las advertencias, el Consejo Fiscal Autónomo valoró que el proyecto busca impulsar el crecimiento económico y mejorar la eficiencia del gasto público, aunque recomendó introducir ajustes para asegurar equilibrio fiscal en el corto y mediano plazo. El tema generó reacciones en el Congreso, donde parlamentarios oficialistas defendieron la iniciativa del Ejecutivo, mientras que desde la oposición acusaron riesgos económicos y exigieron mayor claridad sobre el financiamiento real del proyecto. Desde el gobierno se refirió el ministro Jorge Quirós. Bueno, nosotros hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas, este informe y por lo tanto lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente. 27 minutos faltan ya para las 15 horas. Hacemos el último alto de esta jornada y estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 37 minutos, 23 minutos faltan para las 15 horas. Polémica por circular de registro civil que limita nacionalidad a hijos de extranjeros y que oposición pidió a Contraloría revisar. Pero, ¿qué implicancias podría tener esta medida para niños y niñas nacidos en Chile? ¿Qué derechos están en juego y qué protección existe hoy para las familias migrantes frente a este tipo de situaciones? Bueno, para profundizar en este debate, ya estamos en contacto con... Muchas gracias con Raúl Mesa, que es abogado, y para hablar un poco del tema. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Un gusto, gracias por la invitación y un saludo especial a todos sus televidentes. Bueno, vamos a comenzar con este tema que comienza a ser también importante en nuestro país. ¿Qué establece actualmente la Constitución respecto a la nacionalidad de personas nacidas en Chile? Bueno, aquí hay un punto importante en relación a este instructivo decreto que dictó, entiendo yo, una organización, una unidad de parte del Estado en relación a la afectación que pueda significar esto a los derechos de las personas que van a nacer en Chile. La Constitución establece expresamente que una persona que nace en Chile tiene lo que se llama el jus soli, o sea, el derecho a la nacionalidad por la sola circunstancia de haber nacido en el territorio nacional. Y en consecuencia la Constitución asegura y garantiza a cualquier persona que nace en Chile el jus soli y por lo tanto el derecho a la nacionalidad chilena, ya sea que éste venga de padres extranjeros o eventualmente, como es el caso, de padres chilenos. Y por lo tanto la Constitución asegura la nacionalidad de la persona que nace en Chile. Abogado, ¿esto significa judicialmente un concepto de extranjero transeúnte el que se está pidiendo en esta nueva petición y que por supuesto cambiaría totalmente lo que es lo que venía en la ley antiguamente, que los niños que nacen en Chile son chilenos y ahora hay una nueva posición que es el niño en tránsito? Es como los papás también quedan alejados de lo que puede ser una nacionalización. Por supuesto. A mí me parece que el instructivo que dictó en este caso el registro civil, donde genera este concepto nuevo que no está establecido ni en la ley, hay que decirlo claramente, ni en la Constitución política, este concepto del hijo extranjero o transitorio o transeúnte, no está establecido en ninguna norma legal, ni menos en la Constitución política. Y aún más, ese instructivo del registro civil, al calificar a estos niños en esa condición o en esa calidad, vulnera la Convención Internacional del Niño y por lo tanto vulnera derechos fundamentales que sí están garantizados en la Constitución política y en esta Convención Internacional de Derechos Humanos, que por lo demás los protege, entendiendo de que cualquier persona que nace en Chile tiene derecho a ser inscrito en el registro civil chileno y tiene derecho a una nacionalidad. Y en este caso, como la ley no se ha modificado en esta materia, tiene derecho a la nacionalidad chilena. En consecuencia, a mí me parece que este instructivo
del registro civil es ilegal, inconstitucional y vulnera garantías establecidas en las convenciones internacionales que protegen los derechos de la infancia. Abogado, ¿cómo podemos hacer un vuelco en esto? Porque, bueno, yo justamente le decía que según la ley en nuestro país, cada niño que nace en Chile es chileno, ¿ya? Y ahora es de paso, es transeúnte, es transitorio. O sea, creo que no es justo para el niño que nació en nuestro país, no así con los padres, que es distinto. ¿Cómo cambiamos esto? Absolutamente. A ver, yo creo que aquí hay una abierta discriminación arbitraria en contra de los hijos de extranjeros que nacen en Chile, que están en esa condición de transeúnte. Y por lo tanto, a mi juicio, aquí tiene que haber un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República, como así entiendo que recurrieron los diputados, pero algo más. Yo creo que aquí se vulneran normas constitucionales, garantías constitucionales como el principio de la igualdad de la ley. ¿Esto qué significa? Significa que en Chile no puede ser discriminado un niño por nacer de padres extranjeros, aún en su condición de transeúnte, o de padres chilenos. Ese niño que nace tiene la nacionalidad chilena en función a la condición del jus soli, o el jus sanguine, que es el derecho a suelo o el derecho a sanguíneo. Y en ese caso a mí me parece que incluso los padres tienen derecho a inscribirlo. Y si el registro civil se opusiera a esa inscripción en el registro civil para efectos de nacionalidad chilena, piensa tú que también tienes derecho a una identidad, no solo a una nacionalidad. Y en consecuencia, el niño, si no se vulnera estos derechos, estaría desprotegido respecto a las condiciones que establece y que protege el Estado a los recién nacidos o los infantes. Abogado, un claro ejemplo... Perdón, un claro ejemplo de esto es que los niños que son extranjeros, que están de paso, van a los colegios, tienen el nombre y apellido y todo lo demás, pero aquí hay una protección, un resguardo de la identidad de los menores. Entonces, ¿por qué? Porque nacieron en Chile, no están tal vez oficializados, pero hay un resguardo para el menor. Por supuesto, el menor en Chile, o el recién nacido, tiene derecho, como lo establece la propia artículo 7º y 8º de la Convención de los Derechos del Niño. En Chile rige esa convención internacional desde el año 90. Entonces, muy extraño me parece que un organismo del Estado, como el Registro Civil, dicte un instructivo sabiendo que se vulneran esos derechos fundamentales de la persona que nace en Chile. Tiene derecho a identidad, tiene derecho a ser inscrito, tiene derecho a una nacionalidad e identidad y tiene derecho a gozar de todos los beneficios que entrega el Estado en términos de protección de salud, educación y otras protecciones que establece el Estado en su conjunto respecto a la persona que nace en Chile. Y en consecuencia, a mí me parece que los padres, incluso si hay una negativa a inscribir al niño y acceder a la nacionalidad, tendrían derecho a recurrir vía recurso de protección a la Corte de Apelaciones respectiva, entendiendo que aquí se vulneran garantías constitucionales. Y en consecuencia, a mí me parece que la Contraloría en esta materia debería, en razón a la facultad que tiene de pronunciarse sobre la legalidad de este decreto, de este instructivo, para estimar que no se ajusta a derecho y es contrario a la Constitución y a la ley. Esto sí no sé, hay que ser claro, abogado Raúl Mesa, esto no se ajusta a los padres que por tener un hijo que haya nacido en Chile se le dan la nacionalidad. Creo que también aquí hay se ignora un poco de parte de los extranjeros que vienen a Chile, lo primero que tienen es tener un hijo para que se le dé la nacionalidad o la residencia, y creo que es un gran error que cometen los extranjeros, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí la regla general, digamos, que cuando nace un hijo en Chile, o lo que hacen los extranjeros para generar alguna suerte de protección o de estabilidad dentro del país, es tener un hijo, naturalmente, que saben que va a tener nacionalidad chilena y por lo tanto se va a sujetar a todo el régimen jurídico y de protección del Estado en relación a ese hijo que nació en Chile. Ahora bien, si la Registro Civil quiere darle una categoría distinta a estos extranjeros cuyo objetivo es venir a Chile solo para tener un hijo, ahí habría que modificar la ley y la Constitución política en razón a establecer una categoría distinta, y habría que investigar si la intención de esos extranjeros es no permanecer en Chile, sino solo venir a Chile para tener un hijo y acceder al régimen de protección del Estado chileno. Abogado, ¿una circular administrativa puede influir en algo tan sensible como el reconocimiento de la nacionalidad, en este caso de un niño?
No, en absoluto. Por eso le digo que ese instructivo que emana de un organismo público como el Registro Civil va a ser objeto de un control de legalidad en la Contraloría General de la República, pero además a mí me parece que es inconstitucional porque vulnera estas garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de la no discriminación y además las convenciones internacionales que protegen los derechos del niño. Por lo tanto, no puede un organismo del Estado, a través de un decreto o un instructivo, vulnerar esas normas legales y constitucionales y que están establecidos en los tratados internacionales que vulneran los derechos fundamentales del niño que nace en Chile. También se ha mencionado, abogado Raúl Mesa, que la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre este tema. ¿Qué dicen estos fallos, don Raúl? Bueno, la mayoría de la jurisprudencia que hay, que precisamente se ha pronunciado en relación a estos casos de extranjeros que tienen hijos en Chile, ha establecido y ha consagrado las normas y reconociendo lo que la ley establece y la Constitución política y la Convención Internacional, entendiendo que la Corte Suprema ha reconocido que ese niño que nace en Chile, primero chileno, o sea, tiene derecho a una identidad, tiene derecho a la nacionalidad chilena y goza de todos los derechos fundamentales que entrega el Estado al niño en dicha calidad. Y en consecuencia, cualquier otra norma que impida o que restrinja esos derechos fundamentales de ese niño, la Suprema estima que no se ajusta a derecho, es contrario a la ley y a la Constitución y por lo tanto no pueden aplicarse estas normas a los hijos de extranjeros. A menos, vuelvo a repetir, que se establezca una nueva normativa que no existe en Chile, que signifique evidentemente establecer un estatuto especial para los hijos de extranjeros, cuestión que hoy día no existe en Chile. Por lo tanto, a mí me parece que esta normativa debería ser rechazada con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, sin perjuicio además de poder recurrir al Tribunal Constitucional para que dicte un pronunciamiento sobre la misma, como también los tribunales de justicia. Agradecerle, abogado Raúl Mesa, por este tema que de verdad que es interesantísimo y que va a estar en el tapete público seguramente en los próximos días. Ok, muchas gracias a ustedes, muy amable. Bien, gracias, muy buenas tardes. Faltan 13 minutos para las 15 horas. Revisemos ahora lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, las noticias que marcan la agenda internacional en este momento. Para eso saludamos a Carmen Paz González, periodista que ya está en línea para poder también conocer estas informaciones. Adelante. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este miércoles luego que el presidente norteamericano Donald Trump ofreciera poner fin al bloqueo en el estratégico estrecho de Hormuz y detener la operación militar denominada Furia Épica, aunque bajo una estricta condición, que Teherán acepte cumplir un eventual acuerdo impulsado en las negociaciones internacionales. A través de redes sociales, Trump aseguró que si Irán accede a las condiciones, el paso marítimo volverá a abrirse completamente, pero al mismo tiempo lanzó una dura advertencia. Si fracasa el diálogo, Estados Unidos va a iniciar bombardeos de una intensidad nunca antes vista. La respuesta iraní no tardó en llegar. Durante la jornada, Teherán anunció un nuevo sistema de control marítimo en el estrecho de Hormuz, exigiendo que todas las embarcaciones pidan autorización previa para transitar por la zona. La medida será administrada por una nueva autoridad marítima iraní y surge tras la cancelación del llamado Proyecto Libertad, la operación impulsada por Trump para rescatar buques atrapados en el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, recordemos, es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier escalada en el conflicto mantiene en alerta a los mercados internacionales y aumenta la preocupación por una posible crisis mayor en Medio Oriente. Y ya se confirmó un nuevo caso de hantavirus en un crucero. Preocupación internacional por el brote detectado en el crucero MV Ondius. La Organización Mundial de la Salud confirmó este nuevo contagio en un pasajero que actualmente permanece hospitalizado en Suiza. Y con este caso ya son 8 las personas afectadas por el brote y 3 los fallecidos asociados a esta enfermedad, mientras las autoridades sanitarias intensifican el seguimiento de pasajeros y tripulación. Según informó la Organización Mundial de la Salud, el nuevo paciente estuvo a bordo del crucero y acudió a un hospital en Zúrich, luego de ser contactado por la naviera tras la alerta sanitaria.
Además, organismos internacionales confirmaron que el virus detectado corresponde a la variante Andes, asociada principalmente a Sudamérica y que puede transmitirse entre personas en algunos casos. El crucero MV Ondius, que viajaba entre Ushuaia y Cabo Verde con cerca de 170 pasajeros, ahora se dirige a las Islas Canarias, luego de que España aceptará recibir la embarcación para coordinar la atención sanitaria bajo estrictos protocolos internacionales. Una situación que ya movilizó al gobierno español porque el presidente Pedro Sánchez va a encabezar una reunión con autoridades de salud, interior y transportes, y es justamente para evaluar este arribo del crucero previsto dentro de los próximos 4 días. Las primeras indagatorias apuntan a que los contagios se habrían originado en territorio argentino antes del embarque de los pasajeros. Continúa la tensión en torno a la detención de activistas de la denominada Global Sumut Flotilla, interceptada por Israel en aguas del mar Mediterráneo. Durante las últimas horas, un tribunal israelí rechazó la apelación presentada por la defensa de 2 activistas detenidos y mantuvo la ampliación de su prisión preventiva por al menos 6 días más. Se trata del activista brasileño Thiago Ávila y otro integrante de la flotilla, quienes permanecen bajo custodia, mientras las autoridades israelíes sostienen acusaciones vinculadas a la misión humanitaria. La defensa, en tanto, asegura que los cargos son infundados y que no existen bases legales para mantenerlos detenidos. Pero el caso tomó un giro aún más dramático, porque la organización denunció que Thiago Ávila perdió a su madre mientras permanece incomunicado en prisión y sin la posibilidad de despedirse de ella. Según la agrupación, la mujer falleció en Brasilia y el activista todavía no ha sido informado oficialmente de la noticia debido a su aislamiento. La organización acusó además a Israel de ejercer presión psicológica sobre los detenidos y comparó esta situación con la realidad que enfrentan familias palestinas, con familiares encarcelados desde hace décadas. El caso ha generado nuevas críticas internacionales en medio del conflicto y de las crecientes tensiones humanitarias en la zona. Son parte de las noticias internacionales que reportamos para todos los auditores y televidentes de PuraNoticia.cl. Vamos al estudio. Gracias a la periodista Carmen Paz González por este informe internacional. Vamos a revisar a continuación los titulares. Mega reforma del gobierno genera advertencias por impacto fiscal. Diputados de oposición impulsan comisión investigadora por recortes a programas sociales. El Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile. Congreso despachó ley que impide a femicidas recibir pensión de sobrevivencia. Incautan más de 6 toneladas de jibia extraída ilegalmente en el puerto de San Antonio. Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a Corfo y Algore. Ola de robos se tienen en alerta a alumnos de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar. Clientes expulsan a sujetos tras violentos episodios contra trabajadora en Servicentro de Concón. Exclusivo de PuraNoticia.cl. Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar no ha recibido ni otorgado permisos para demoler obras en el olivar. En el ámbito internacional, Trump ofrece poner fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz bajo estricta condición de cumplimiento por parte de Irán. En el ámbito internacional, confirman en Suiza nuevo caso de ANTA en crucero MV Ondius que viaja a Canarias. Bien, 14 horas con 54 minutos con este resumen informativo. Estamos terminando nuestra edición de hoy de Hora de Noticias. En PuraNoticia.cl usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Que tengan una muy buena jornada. Buenas tardes. PuraNoticia.cl presentó Hora de Noticias